Hola queridos amigos, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que hoy en día nos está permitiendo para poder acercarnos a su presencia y poder transmitir este mensaje a cada uno de sus corazones. Hoy en día quiero hablar de una historia de la vida real y es la historia del rico y Lázaro. Y esta historia nosotros la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 16. Y vamos a leer algunos versos. La palabra del Señor dice lo siguiente. En Lucas capítulo 16 vamos a dar lectura desde el verso 19 hasta el versículo 31, ¿no? Las escrituras dice lo siguiente. Había un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice las escrituras en el verso 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Quiero que para que nosotros podamos entender un poco más este pasaje de Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante, me acompañen al Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento, y vamos a dar lectura al verso 3 y 14. Esta es una de las citas que con anterioridad habíamos compartido respecto a la puerta estrecha. Entonces estábamos diciendo que Dios es tan sabio que usó ejemplos de la vida práctica para poder enseñar a sus discípulos y hoy en día transmitirnos a la iglesia una enseñanza práctica y real, y algo que también cada uno de nosotros como hijos vamos a experimentar. Jesús nos presenta dos clases de caminos, nos presenta dos clases de puertas, una puerta ancha, una puerta angosta. Nos presenta dos clases de camino, un camino ancho, un camino angosto. Igual también Jesús nos presenta dos clases de destinos. El uno, un destino donde será la perdición, la destrucción, y el otro, un destino donde vendrá directamente el descanso eterno. Y usted dice, bueno, ¿qué relación tiene Mateo capítulo 7, verso 13-14 con la parábola del rico y Lázaro? Tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos al verso 13 de Mateo, note usted aquí lo que dice el Señor. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otras palabras, el hombre rico de la historia real estaba o representa a todos los individuos que se están conduciendo por un camino directamente. Bueno, primero entraron por una puerta ancha y se están conduciendo por un camino ancho. Entonces déjeme explicarle qué quiere decir o qué representa esta puerta ancha o representa este camino ancho. Bueno, el camino ancho, la puerta ancha, es una representación del amar más las cosas de este mundo que el camino de Dios, de la justicia.
de amar el pecado, los placeres temporales, de amarse a uno mismo más que amar a Dios. En otras palabras, el camino ancho es un camino de perdición, donde a la gente Satanás le ofrece una serie de entretenimientos y de distracciones. Todo esto, ¿a dónde lleva? Lleva directamente a un destino que es la condena eterna. Entonces sí es verdad que todo lo que te ofrece este camino ancho es deleitoso, es placentero, te da popularidad, fama y todo lo que tú quieres en este mundo. Pero lamentablemente al final vienen las consecuencias y es directamente que tú perderás tu alma. Jesús hablaba claramente de esto a sus discípulos cuando vamos un poquito más adelante. Perdón, vamos a Mateo capítulo 16. Y creo que Mateo 16, vamos a dar lectura del verso, vamos a dar lectura desde el verso 23, ¿no? Bueno, en esta parte de las escrituras nosotros podemos darnos cuenta que Jesús de una forma práctica les estaba diciendo a sus discípulos y hoy en día nos dice a nosotros que la forma para que nosotros podamos directamente ser dignos de nuestro amado Señor es a través de la gracia. O sea, no hay ningún mérito, no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para ir al cielo. Solo a través de la gracia nosotros somos dignos para poder entrar al reino de los cielos. Entonces la gracia es ese regalo que ni usted ni yo nos merecíamos, ¿ya? Dios por su amor envía a su Hijo Jesucristo. Él vive una vida perfecta en la tierra. Sin embargo, Él tuvo que ser muerto. Lo mataron. Cometieron el pecado más grande, que fue el crimen más grande de la historia de la humanidad, fue matar al Hijo de Dios. Y bueno, Jesús no quedó en una tumba, sino que lo precioso es que Él resucitó. Resucita, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, allá Él vendrá un día y juzgará directamente a los vivos y a los muertos. Sin embargo, notemos nosotros que Pedro, en esta parte de Mateo 16, juega un papel muy importante. El papel de Pedro es que Dios a través de la vida de Pedro nos muestra cómo somos nosotros. Pedro es la persona que se autoconmisera, es la persona que no quiere sufrir, es la persona que quiere que su maestro no pase por el fuego, porque cuando vamos al verso 21, mire lo que dice aquí. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Escucharon los discípulos y entre ellos estaba Pedro. Una vez que escucha esto, Pedro se empieza a preocupar, se empieza a escandalizar y en el verso 22 vemos la reacción de Pedro. Entonces dice Pedro, tomándolo aparte, comienza a reconvenirle. Esta palabra reconvenir también quiere decir comienza a exhortarlo, ¿sí? Entonces Pedro ya se cree con la capacidad de exhortar a Jesús y le dice, bueno, no, que no te pase esto. Estoy parafraseando el verso 22, porque aquí en el verso 22 dice, Señor, ten compasión de ti, le dice Pedro, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, sepamos nosotros que estas historias tienen relación con la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué razón? Porque el Señor, cuando conocemos a Cristo, nos llama directamente a vivir una vida de sacrificio, una vida de abnegación, una vida de renuncia al pecado, a la carne, a todo lo que nosotros considerábamos más valioso que Él. No con esto quiere decir que si Dios no te llama a tiempo completo, no quiere decir que tú tienes que renunciar a tu trabajo, renunciar a tus responsabilidades en el ámbito secular, porque Dios lo que está diciendo es que tú debes despojar tu corazón de las cosas que están impidiendo tener una relación genuina con Él. El hombre rico era aquel que escuchó directamente el mensaje de la ley, el mensaje del evangelio que estaba en la ley, y en los profetas. Entonces, el evangelio para la gente judía era la ley y los profetas. Allí, ¿de quién se está hablando? Obviamente es de Cristo. La ley y los profetas hablan de Cristo, que es la esperanza de salvación. Profetas Dios levantó en muchos de los tiempos, pero sin embargo la gente también, como hoy en día, ha endurecido su corazón a la palabra de Dios.
le han dado la espalda a Jesús, porque adoran ellos más su comodidad, adoran más su vida personal, adoran más el mundo con todo lo que le ofrece el diablo, adoran más el dinero, las posesiones materiales que al mismo Dios. Y eso es lo que Jesús aquí, como médula central y como enseñanza o como eje primordial, les está diciendo a los discípulos. Mire lo que dice aquí el verso 23. Jesús sabía que detrás de Pedro estaba alguien queriéndose oponer a la obra, y este alguien pues era Satanás. Por eso Jesús le dice que él se volvió y le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Los hijos de Satanás, los que no son hijos de Dios, ellos ponen la mira en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres. No pueden poner la mira en las cosas de Dios o en las cosas espirituales. ¿Por qué razón? Porque para poner la mira en las cosas espirituales, como yo les explicaba, es necesario un cambio en su manera de pensar, una metanoia, es decir, un arrepentimiento genuino. Es necesario un cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos, de los que no tienen a Dios, su corazón está muerto en delitos y pecados, está corrompido, está podrido. Pero Dios tiene que cambiar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne para que esa persona pueda anhelar directamente a Cristo Jesús. El verso 24, para mí, y siempre lo he dicho, mis queridos hermanos, es la base central del cristianismo. Cuando usted lee cómo el verdadero Hijo de Dios debe conducirse, es de esta forma. Jesús les dijo a los discípulos: si ustedes quieren venir en pos de mí, en otras palabras, parafraseando, si ustedes dicen que me aman, si ustedes dicen que son mis discípulos, si ustedes dicen que son cristianos, si ustedes dicen que defienden la sana doctrina, si ustedes dicen relacionarse conmigo, tienen que estar dispuestos a tomar la cruz. La cruz era una herramienta, como explicábamos con anterioridad, que mataba directamente al criminal. ¿Quién es el criminal ahí? Cuando Jesús hablaba de que él tenía que ir a la cruz, él estaba diciendo que iba a matar, a destruir al criminal más grande, que era el mismo pecado. Entonces, nosotros debemos morir a la carne, morir a nuestros deseos, clavarlos en la cruz, negarnos a nosotros mismos para venir en pos de Él. Eso es lo que Jesús está diciéndonos. Si tú dices que me amas, si tú dices que eres cristiano, si tú dices profesar la fe, si tú dices que te relacionas conmigo, tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo todos los días y seguirme. El camino angosto es un camino ahora donde Dios nos dice que no son muchos los que entran por ese camino, sino son pocos. En la parábola del rico y Lázaro, cuando volvemos a Lucas 16, aquí dice el verso 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Mire que este hombre estaba dedicado a los deleites más terrenales que a las cosas espirituales. Él estaba dedicado a disfrutar directamente de sus riquezas, pero eso no es malo. Viéndolo así, a simple vista, no es malo que usted disfrute de su trabajo, pero el problema es que el hombre rico puso su corazón directamente en esas cosas, y él no tenía directamente hambre o sed de las cosas espirituales. Pero a la misma vez había un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dos imágenes aquí, la una de un hombre próspero y la otra de un hombre que no tenía nada. En el aspecto humano, este hombre mendigo era un hombre desechado, era un hombre despreciado, porque según bueno, yo estaba leyendo la versión, nueva versión internacional, se describe que el hombre rico allí lo desprecia al mendigo. Mire que en el aspecto humano hay mucha gente que valora más a las personas por lo que tienen, ¿no? Y es triste porque, amados hermanos, eso es Satanás, ese es el sistema del mundo. No se dieron cuenta, o el rico no se dio cuenta que este mendigo, aunque no tenía nada físicamente, o no tenía dinero, o no tenía posibilidades, por eso era mendigo, tenía algo que el rico no tenía. Y era que el mendigo puso su fe en Dios, en nuestro amado Dios. Él creía en ese Dios. Entonces, externamente él no tenía posibilidades, no tenía riquezas, no tenía comodidades, no tenía lujos,
pero internamente era un hombre rico, próspero internamente, era más rico que el mismo rico de esta historia. A diferencia de que él no tenía las cosas materiales para poder subsistirse por su propia cuenta, pero este hombre era rico espiritualmente. Y hoy en día sucede lo mismo. Hay parte de la iglesia que no tiene posibilidades, pero son ricos espiritualmente, son hombres y mujeres llenas de poder del Espíritu Santo. Y bueno, y yo les comparto que asimismo también hay ricos, pero yo puedo decirle que son pocos, no todos, porque es difícil que la mayoría de los ricos de verdad le den adoración sincera a Cristo, o que una persona que viva una vida cómoda de placeres pueda directamente venir y adorar en pos de Dios. Es medio difícil. Solo Dios salva y rescata a ricos, pero son pocos. Yo conozco el caso, yo tuve un amigo allá en la ciudad de Quito, les comparto, que tenía muchas posesiones económicas, pero él fue un verdadero creyente, porque yo sabía que por sus frutos, por cómo él actuaba, era una persona desprendida de las cosas económicas y ayudaba a la gente que necesitaba. Y no lo hacía por figurar o porque la gente lo mire y digan, ve, qué justo que es. No, para nada. Sin embargo, también la mayoría de ricos no son personas sencillas, humildes, que vienen a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos desprecian. Ellos creen que Jesús, que vino hace más de 2000 años, que nació en Belén y estuvo en Galilea, no puede ser Dios para ellos, porque dicen, un hombre que su padre terrenal fue un carpintero, su madre fue una simple mujer sencilla, ¿cómo puede ser mi Dios? Eso dice la gente, y con soberbia, porque no conocen, porque no se les ha abierto sus ojos espirituales para poder entender realmente que Cristo lo es todo, lo llena todo. Como dice Colosenses 1:16, que todas las cosas fueron creadas por Él, el mundo y todo lo que hay fue creado directamente por medio de Él. Hebreos capítulo 1:2 también dice que el universo y todo lo que hay fue creado directamente por Cristo. Entonces, ¿qué más grande ejemplo de humildad, de sencillez que el de nuestro amado Señor Jesús? Sin embargo, en esta historia vemos que el mendigo no se salvó porque carecía de bienes, ni el rico se perdió porque era rico, no. El rico se perdió y fue al infierno porque él no creía en Dios. Su fe no estaba depositada en Dios. Jesús mismo a sus discípulos en otra parte de las Escrituras les dice que qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Y él pone el ejemplo de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Allá en Jerusalén, en el templo, habían unas ventanitas que eran en forma de agujas. Y eran unas ventanas que tú veías del otro lado la luz que pasaba, eran como una forma de agujas. Lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos es que es difícil que un animal grande pueda entrar por esa ventana. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que el reino de los cielos es como esa puertita angosta, y aquí ya tiene relación lo que estaba compartiendo de la puerta estrecha y la puerta angosta. Es como una ventanita, una puerta angosta, que solo pocos son los que entran por allí. Los que entran por la puerta angosta son aquellos que se han despojado de todo su pecado, los que han renunciado y se han arrepentido, han confesado sus pecados, se han arrepentido de corazón y vienen a Cristo. Ellos son los que pueden entrar directamente por esa aguja, por esa puerta o por esa ventana de aguja, que es representación de la puerta angosta, del camino angosto que lleva directamente a la vida eterna. Pocos son los que la hallan. Y pido a Dios, y mi oración es que tú y yo estemos dentro de este grupo de personas que estamos conduciéndonos por ese camino angosto. Más adelante vemos nosotros lo que sucedió. Sucede que el rico y Lázaro mueren, y en el verso 22 dice: aconteció que murió el mendigo, pero algo pasó con el mendigo. Muere el mendigo y inmediatamente el mendigo es trasladado al seno de Abraham, que es una ilustración del paraíso, que es una antesala del cielo. Ahora, en el paraíso está Dios. En el paraíso hay paz, hay regocijo, hay gozo, hay un deleite espectacular que no tiene nada que ver con este mundo. ¿Quiénes están en ese lugar? Pues obviamente todos aquellos que han muerto en Cristo, todos los que han creído en el Señor, los hermanos que han fallecido, están durmiendo, todos los hombres y mujeres que tuvieron fe en nuestro amado Dios, ellos están directamente allá.
Y dice que también muere el rico, pero del rico en cambio no dice que él fue trasladado directamente al seno de Abraham, dice que fue sepultado. Y el verso 23, bueno, dice que el rico fue sepultado, pero aquí en el verso 23 muestra a dónde a dónde fue trasladado el rico. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y dice, y vio de lejos. ¡Qué increíble! Se dan cuenta que en un parpadear la vida humana pende de un hilo, que si una persona muere sin Cristo, sin creer en la salvación, en el plan de Dios, automáticamente es trasladado al infierno, es decir, al Hades o al Seol, que es la antesala del infierno. El Hades o el Seol es como decir, es como la pena privativa, es como la prisión preventiva. Una vez que la persona es juzgada, llega a la grande, que es el infierno. ¿Saben, hermanos y amigos, que el infierno aún no se inaugura? El infierno está, el infierno es creado, o estoy convencido que el infierno ya es un lugar que Dios creó, está en alguna dimensión, el Señor sabe, donde el primero que va a ser el encargado de inaugurar este infierno, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, 21 o 22, ustedes pueden leer, es el falso profeta, el anticristo, o sea, la bestia, el anticristo, ¿no? Y después viene directamente el diablo, también es arrojado allí con todos los que no han creído en Cristo Jesús. Más el Hades, o también que es sinónimo estamos hablando del Hades, o el Seol, es un lugar de tormento, de indescriptible, porque aquí dice que este hombre alza sus ojos y se encontró en tormentos, y vio de lejos, dice, ¿a quién vio de lejos? A Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, este rico mira de lejos a aquel hombre que fue en el mundo despreciado, que no tenía nada, que los perros le lamían las llagas, con vestiduras espléndidas, como un rey, como un hombre rico, próspero. El rico se ve ya en ruina, se ve en tormento, se ve andrajoso en ese lugar. Pero mire lo que pasa en el verso 24. El rico da voces y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Lo tremendo de esto y lo triste de esta historia es que el hombre rico, aún en el infierno, en el Hades, en este lugar de tormento, se creía con autoridad para ordenar a Abraham y aún lo veía a Lázaro como un sirviente. Le dice, con soberbia, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. No sabía el rico que el papel se había cambiado. Él ya no estaba para dar órdenes, para minimizar, para humillar a la gente. Pero me gusta cómo Abraham le responde. Y dice el verso 25, le dice, pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Ahora, este texto, muchos lo sacan de contexto. Ha habido muchas religiones que creen que la justificación o la salvación es por obras. Ustedes saben de quién me estoy refiriendo, a qué me estoy refiriendo, o qué denominación me estoy refiriendo. Pues nosotros sabemos que la salvación no es por obras, la salvación es por la gracia. Es decir, por el favor inmerecido de nuestro amado Dios, porque Él quiso tomarnos, porque Él quiso salvarnos. Este texto lo sacan y creen que, porque Lázaro pues fue atormentado, sufrió, tenía derecho a ser consolado. Entonces la gente aquí cree que en el mundo nosotros tenemos que ser atormentados, tenemos que sufrir, tenemos que vivir una vida fea para ir al cielo. No es así. Yo conozco personas, queridos amigos, hermanos, que por las malas decisiones que ellos han tomado están viviendo unas vidas terribles, pero no es porque Dios quiera que ellos vivan así. Conozco personas que son literalmente pobres, hermanos, que son soberbios, no quieren conocer al Señor. Hemos tenido la oportunidad de evangelizar, de llevarles el mensaje. Igual hay gente que en los lugares donde físicamente son pobres, no tienen dinero, viven en lugares precarios, son soberbios y no quieren aceptar a Cristo. Y también conozco a personas adineradas o gente con muchas posibilidades que cuando se les ha compartido el evangelio, en cambio han abierto su corazón y han venido a Cristo. Por eso nuevamente explico,
La salvación no tiene nada que ver si es que tú eres rico, eres próspero o eres pobre. La salvación no le compete al pastor. El pastor no tiene poder, los siervos no tenemos poder para convencer a nadie. La salvación es una obra sobrenatural de Dios. Solo Dios salva al que quiere salvar. En este caso, el hombre rico no quiso directamente aceptar el plan de salvación. Fue responsabilidad de él el perderse. Y hoy en día, déjenme decirles algo, es responsabilidad de cada persona el aceptar este mensaje y el rechazar. Sabemos que hay oportunidad y la única oportunidad es que estamos vivos y es en vida, y no me cansaré de decir en las grabaciones, es en vida que Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros creamos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ya después de muertos ya no hay solución. Y esta historia real del rico y Lázaro que está en Lucas 16 del 19 en adelante es una muestra de lo que puede pasarle a cualquier persona que según ellas creen que no pasa nada, que van a morir y ahí queda todo. No. Después de la muerte del ser humano viene castigo o también viene recompensa. Entonces Dios nos llama a que la gente entienda y valore el alma, su alma. Entender que a dónde va a ir su alma después de que muera. Hoy en día Dios nos está haciendo esta invitación, y me incluyo. Cada momento cuando venimos a las Escrituras nos damos cuenta que Dios nos da una enseñanza real para que nosotros nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Lázaro estaba en un lugar de gozo, de regocijo. Él fue recompensado. ¿Por qué? No porque en la vida él fue pobre o porque él tuvo que vivir una vida de miseria para ir al cielo, no. Fue porque él, queridos hermanos, creyó en Dios. Ahora, el hecho de que él era rico o fue pobre, eso era ya providencia de Dios. Dios permitió que Lázaro sufriera y pasara todas estas aflicciones con un fin, con un propósito. Recuerde que Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, todos los que predican el evangelio de la prosperidad estarían en contra de lo que estoy hablando, porque dicen, no, es que si somos hijos de Dios tenemos que en la vida tener todo, tener riquezas, comodidades, fama, popularidad. ¿Y por qué no? Si el verdadero hijo de Dios no puede padecer, no puede tener hambre, necesidad. Yo puedo decirle algo, Dios le va a proveer lo necesario a ese hijo de Dios. Pero Dios puede permitir que ese hijo de Dios caiga incluso en un estado difícil como este mendigo. Pero, amados hermanos, déjenme decirles algo. Dios es tan grande que Dios a sus hijos los sostendrá hasta el fin. Entonces allí usted me bombardeará, me empezará a bombardear con mensajes, decirme, no, hermano, usted está equivocado, está errado. No, Dios es el que enriquece, pero también Dios es aquel que también te puede estrechar. Las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, sea que hermanos estén pasando momentos difíciles, hermanos tengan su vida cómoda, eso no tiene nada que ver con la situación de tu alma. Dios lo que quiere es que nos preparemos como las vírgenes prudentes, que nos preocupemos más por llenar estas vasijas de aceite, porque sabemos que el Señor, nuestro amado Dios, Él viene y está cerca. Él viene por una iglesia, amados hermanos, pura, santa y preciosa. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, yo les comparto esto. Lázaro fue directamente a la presencia de Dios y fue recompensado. Y allí, amados hermanos, vemos nosotros que en cambio el rico fue atormentado. Y como les explicaba, fue atormentado porque él le dio la espalda al Evangelio. El verso 26 le dice, vamos al verso 25, mire lo que dice. Abraham le dijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora hablando de Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Recuerde usted que cuando nosotros venimos a Cristo y creemos de nuestro corazón y confiamos nuestra vida, tenemos una garantía que nadie le puede quitar a usted, y es la salvación de su alma. Por eso dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, es decir, hablando de Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo más importante es la salvación del alma del hombre. Cuando muere un hijo de Dios, o Dios permite que esta persona fallezca por alguna causa, automáticamente es trasladada a este lugar de descanso, de consuelo, y este lugar es una antesala del cielo. ¿Acaso usted y yo no queremos estar en ese lugar? Por eso hoy en vida
Volvámonos de todo corazón a Cristo. Confesemos nuestros pecados, arrepintámonos de corazón y entreguemos nuestra vida al señorío de nuestro amado Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El verso 26 dice, además, Abraham le dice a este rico, de todo esto hay una gran cima y está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allí pasar para acá. Obviamente había una dimensión donde el Lázaro, el rico, podía mirar a Lázaro deleitándose de estas grandezas indescriptibles de las recompensas celestiales de Dios, y el otro se miraba en miseria. Mire lo que dice el verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Y aún aquí vemos la soberbia también del hombre rico en el infierno, en el Hades, perdón. Siempre me equivoco del Hades con el infierno. No, el infierno es otra situación, ya estábamos explicando el Hades, que es un lugar de tormento. Y vemos la soberbia. Él creía que Lázaro era su siervo y que tenía autoridad para ordenarle. Pero mire lo que dice aquí el hombre rico. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hay algo increíble aquí. El hombre rico sabía que este mendigo, aunque en la tierra no tenía nada, era un hombre que predicaba el evangelio. ¿Por qué el rico sabía que Lázaro podía testificar acerca de ese lugar? Porque el mendigo era una persona que tenía conocimiento de las cosas de Dios. Es probable, queridos hermanos, que en el mundo, cuando él estaba vivo, predicaba de la justicia de Dios. Hablaba a la gente de esta salvación tan grande. Nadie le escuchó. Pero por eso el rico dice, para que él testifique, habla de Lázaro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre rico reconoció que Lázaro era un pregonero de justicia. Un pregonero de justicia que en su vida humana no tenía comodidades, pero ahora fue recompensado. Ahora entiende usted a dónde va el camino amplio y el camino angosto, a qué destino va. El destino de los que están caminando por ese camino ancho es el destino por el cual este hombre en esta parábola llegó, es decir, el Hades, el Seol, que es un lugar de tormento. Pero Lázaro, que fue un hombre que tomó la cruz, que murió a su carne, a sus preferencias pecaminosas, y dejó y renunció su vida y dejó todo por seguir a Cristo, él fue en cambio recompensado en este lugar de consolación. Ahora ya tiene claridad lo que nosotros estábamos viendo de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 16, ¿verdad? Ya vamos entendiendo. Más adelante este hombre tiene esta plática con Abraham. Y dice, y Abraham le dijo en el verso 29, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Este verso es tan profundo que impacta hasta el día de hoy. Si usted mira a Abraham hoy en día, es una ilustración de Dios, es una figura de Dios. Abraham le está diciendo a este rico, y hoy en día le está dando el mensaje a la gente, Dios, por medio de esta palabra, diciendo, tienes la palabra de Dios, tienes el testimonio vivo en tus manos. Las escrituras están allí. Las escrituras hablan acerca de Cristo, hablan del que era de venir. Las escrituras te dicen que te arrepientas. Las escrituras dicen que creas en Jesús. Las escrituras te está hablando de que Él te da bendiciones excelentes y preciosas si tú renuncias a tu pecado. No te está garantizando que tengas una vida fácil tampoco en esta vida, pero las escrituras te garantizan la vida eterna para tu alma. Abraham está diciendo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dios hoy en día nos está diciendo, tú tienes la palabra, escucha lo que dice la palabra de Dios, obedece lo que dicen las escrituras para que tú puedas vivir. Si no obedecemos la palabra de Dios, la ley perfecta de Dios, obviamente van a venir las consecuencias. Romanos 6:23, la paga del pecado, la desobediencia a la ley perfecta de Dios es muerte. Pero en cambio, obedecer trae bendición, queridos hermanos. Y las bendiciones, nosotros no nos enfatizamos a lo material, nada más. No, eso es secundario. Lo más importante son las bendiciones celestiales, las bendiciones espirituales.
Amados hermanos, qué más grande bendición que el hecho de que Dios haya puesto la mirada en nosotros pecadores y nos haya sacado del fango, queridos amigos y hermanos. Qué más grande bendición que Dios te haya tomado en cuenta y te haya rescatado del lago de fuego, de este lugar de tormento donde este hombre rico se encontraba. Más adelante, el hombre rico sigue en esta práctica con Abraham y le dice, entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Y el verso 31 concluye, y mire lo que le dice Abraham con estas palabras tan sabias. Abraham le dijo, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, si no obedecen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Esta palabra del verso 31 se cumplió. ¿Sabe cuándo? Cuando Abraham le dice a este hombre, ni tampoco se persuadirán, es decir, se convencerán, cuando alguno se levante de los muertos. Abraham se estaba refiriendo a Cristo Jesús como aquel que estaba profetizado por los profetas que iba a venir, como el Salvador, como el Mesías, como el ungido que iba a venir a salvar al pueblo. Abraham le estaba diciendo a este hombre, Cristo va a resucitar. Cristo va a venir. Cristo va a nacer de una virgen. Ni aún a él le creerán. Y aún, sí, después de eso, Cristo morirá, porque Abraham también mira proféticamente la muerte y la resurrección de Cristo. Y aún después de resucitado Cristo, la gente no creerá directamente que Jesús se levantó de los muertos, no creerá que Él está sentado a la diestra de Dios, no creerán que Él está dispuesto va a venir un día en gloria a juzgar a vivos y muertos, no creerán. Y hoy en día yo puedo decirles eso. Hoy se comparte un mensaje rechazado, despreciado por las personas, al igual que el mensaje que compartió Lázaro. Lázaro compartió un mensaje y fue pregonero de justicia. Y te dice, pero hermano, ¿dónde está eso? Lea con atención el verso 28 de Lucas 16. Y el hombre rico, él da a conocer que Lázaro en su vida él predicó el evangelio. Hoy en día hay muchos Lázaros. Muchas personas que tal vez no tienen fama, popularidad o impacto en el aspecto social, pero son hombres de Dios que aman a Dios y son hijos de Dios que están predicando el evangelio. Muchos han despreciado y han hecho a un lado el mensaje de estos siervos, de estos profetas actuales. Es triste, hermanos, porque vemos que Dios está levantando a mucha gente y está hablando este mensaje, pero muchos no quieren venir al conocimiento de la verdad. Hay personas que se burlan, miran que este mensaje es algo absurdo, algo torpe, algo que no tiene valor, y pues muchos de ellos están muriendo en sus pecados, en sus delitos, y viene este momento en el que todos ellos tendrán que padecer, en ese lugar de tormento. Amados hermanos, quiero darle gracias a Dios por esta mañana, por permitirme compartir este pequeño mensaje. Espero que hayamos podido ser edificados por medio de esta palabra y bueno, mi deseo, como en el resto de mensajes, es que meditemos en lo que hemos compartido y sepamos que el tiempo que tenemos, así sean los segundos, los minutos, no nos pertenecen a nosotros, las horas no nos pertenecen a nosotros, las 24 horas del día no nos pertenecen a nosotros. Dios nos lo da para que nosotros nos pongamos a cuentas de una manera sincera y de una manera seria. Es hora de volver a Cristo, hermanos. El Señor está cerca, el tiempo se está acabando. Quiero agradecerles a ustedes por haberme escuchado, por haber tomado este tiempo que no es desperdiciado, porque nosotros ganamos en conocer las Escrituras. De mi parte les deseo que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga. Y estamos ya a mediados de la semana, a mitad de semana. Hoy estamos en el día miércoles 5 de agosto del año 2020. Les deseo que tengan un excelente día y que Dios de todo mi corazón los bendiga, queridos hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús.